americana exige el examen a desarrollar o selección múltiple. Sí, está ahí. Sí. Entonces, lo decía. Escuché un no, entonces pensé que podríamos jugar a la lotería porque eso no anda bien. Por favor, ¿pudieran levantar ahora la mano? Yo escuché dos no. No, entonces es suficiente uno para que la idea es que todos estemos igual. La mayoría. En esto es una unidad. No es mayoría, es una unidad. Entonces, como hay dos no hay, se escuchó, entonces el docente decide. Bien. Entonces, martes, 19:45, examen y el examen final, yo soy como coordinador, entonces me falta sentarme con los colegas, el último día vamos a dar el examen. Bien. Cáncer de pulmón es un tema que como médico lo tienen que saber, aunque no es una patología que ustedes van a manejar. El manejo y tratamiento de cáncer de pulmón es de especialidad de oncología, pero nosotros como médicos debemos detectarlo y mientras más temprano se detecte la enfermedad, más probabilidades de cura tenemos con este tipo de enfermedad bastante difícil. Entonces, cuando hablamos de cáncer de pulmón, lo primero que tenemos que tener claro son las diferentes posibilidades de desgracia que pueden haber. Cuando decimos cáncer, es un término común, pero cuando hablamos como médicos no decimos cáncer, decimos neoplasia. Entonces, cuando usted en el examen no le puede preguntar sobre cáncer, puede preguntar sobre neoplasia. Lo que tenemos para que el paciente no entienda, habitualmente lo decimos. Entonces, esta enfermedad, desde este enfoque, cada vez está aumentando a nivel mundial y pareciera ser que tiene relación con las características de contaminación medioambiental, principalmente el tabaco, y es uno de los pocos cánceres que tiene relación con las características de antecedentes familiares de problemas de neoplasia. Si tomamos estadísticas de otros países que anotan, piense que el cáncer de pulmón está por encima del cáncer de colon, de seno, de próstata. Y no se sabe exactamente por qué hay una pequeña elevación de muerte en relación hombre-mujer. Si ustedes se fijan, a este lado tenemos mujeres, a este lado tenemos varones, y ocupa en primer lugar tanto en mujeres como en hombres. Habitualmente nosotros escuchamos que el más común es el cáncer de mama o el cáncer de útero, pero no es así. Lamentablemente en Bolivia no se manejan estadísticas apropiadas. Entonces, ¿por qué está aumentando y se considera que lamentablemente el ser una situación digitalizada cada vez más contaminante ambiental, no solamente en el aire, sino también en el en la noche. Acá adelante hay espacio general. Ustedes ven noticias últimamente en los alimentos, con el tema de la minería, los pescados cada vez dan más miedo comer, por el tema de los metales que están comprometidos con el tema de la utilización. Entonces, cuando hablamos de tabaco, aquí tenemos que tener claro que no es solamente un dispositivo que provoca la irritación, sino los múltiples componentes que tiene el cigarrillo. Entonces, ahí, dentro de estas más de 20 partículas que hay una que está bien identificada como carácter de irritación, porque el cáncer no es que venga algo de afuera, son nuestras propias células que obedecen a algunas sustancias que modifica la orden a nivel celular y comienza a haber un crecimiento con la plaza de la célula, un crecimiento exagerado. De ahí que las características de por qué quien ocupa mayor población, y esto siempre me confundo con el estudio del examen, es
vitaminas son las que están en relación para este tipo de enfermedades. Entonces, pero se ha visto que también enfermedades como enfermedades que pueden haber pudieran tener relación, inclusive la dieta. ¿Cuál es el alimento? Pregunta el examen. ¿Cuál es el alimento que está en relación con el cáncer de pulmón? Entonces, ahí vamos a ver cuánto de esto nosotros estamos expuestos. Si le preguntamos a ChatGPT, ¿quién tiene ChatGPT activo? Pregúntale, ¿cuál es el alimento que está relacionado con el cáncer de pulmón? Y se van a sorprender que hay más de uno. ¿Cuál es el alimento que protege a los tipos de cáncer? Son básicamente la obesidad. Nosotros nos encanta comer churrasco, nos encanta la carne. Pero la carne es uno de los alimentos que más bien deberíamos comer, buscar otra fuente de proteína. Siempre queremos tener una cantidad de vida saludable que está demostrada. ¿Cómo fue que te respondió? Me dice que la carne procesada, como salchichas, tocino, jamón, está vinculado, además de las ricas en grasas saturadas y bajas en frutas y verduras. Entonces, ¿quién lo consume? Ahora, si no todo lo que consumamos vamos a comer bien, sino que algunas personas tienen algunas características genéticas que tienen más predisposición que otras. Entonces, de ahí que nosotros como médicos es un rol fundamental que cuando hagamos educación a nuestros pacientes y nuestra comunidad, tenemos que enseñarles los tipos de alimentos, ¿no? Y cómo se vende mejor el charqui. Cuidado, se va a enfermar de cáncer o va a tener mejor una vida saludable. Siempre es mejor enmascarar, no ser específico, porque tampoco tenemos la verdad que 100% que consume salchicha de portachuelo, que son riquísimas. Levanta la mano quien no ha probado salchicha de portachuelo. Se las recomiendo. No, porque para que prueben, son deliciosas. No estoy diciendo que para que se enfermen, no, por favor, sino que son una de las delicias que tenemos en Santa Cruz, que aquí las venden en 3 partes, visto, en la Paraguay, visto en los supermercados, y con que prueben una, si les gusta, son buenas. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones del cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón tiene una desventaja, como la mayoría de los cánceres, generalmente son asintomáticos. Si mientras está creciendo la célula, mientras está proliferando, como es parte de nuestro organismo, pues no le afecta y no tenemos esas alertas. Porque cuando hay algo en el cuerpo nos da alerta, con fiebre, con calofrío, con escalamiento, todas las alertas que tenemos en el organismo frente a una noxa, pero cuando es parte de tu célula, tu organismo no. Ya cuando va comprometiendo otros órganos, ahí se va pudiendo manifestar. Generalmente uno dice, ¿por qué estará enflaqueciendo? ¿Has visto ese color de su pierna? Es raro. ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien. O sea, es dependiendo del tipo de neoplasia que vamos a tener. Y una vez que esa proliferación celular comienza ya sea a comprimir nervios, comprimir una estructura de la vía aérea que no le permite pasar sangre o alterar la vascularidad que puede romperse y darnos hemoptisis, entonces no hay una característica especial. De ahí que cuando el paciente presenta disneas, si se acuerdan el caso que vimos al comiencito, el jovencito que estaba con insuficiencia respiratoria y tenía las imágenes sueltas de globos. Ese paciente no vino por patología pulmonar, vino por otro problema. Y mientras se lo estudiaba el tema de su diarrea, de pronto encontramos estas lesiones y al poco tiempo comenzó a presentar disnea. Entonces, imagínate toda esa estructura del pulmón, que tengas una lesión pequeña, ¿qué vas a sentir? No vas a sentir nada. Recién cuando empieza a crecer, por ejemplo, si está cerca del nervio que tenemos las características a nivel de los bronquios, que hay una alerta, que es
la tos. Cuando está comprimiendo ese nervio, recién comienza. Por eso hay pacientes que van al médico, doctor, esta tos no me pasa con nada. ¿Cuál es la tos? Uno primero investiga la de los medicamentos. ¿Cuál es el medicamento? Ya llevaron cardiología, los IECA, esos toman para la presión y de pronto están tosiendo. Estos pacientes comienzan a tener tos, no están tomando IECA, no fuman, nada. En ese momento empezamos a buscar. Y cuando detectamos que lo que está comprimiendo el cambio a esa parte está activando esto que es la tos. En el 75% de los pacientes, pero va a depender del tipo de neoplasia. Cuando hay disnea, cuando la lesión está proliferando el parénquima o cuando está obstruyendo, está creciendo y está obstruyendo, está tapando esa vía aérea de ingreso. Entonces, ahí va a depender qué tanto el parénquima comprometido o qué tanta vía aérea se esté obstruyendo. En general, cuando la obstrucción de la vía aérea es grande y arriba vamos a tener el famoso signo del estridor. Entonces, pero, ¿qué pasa con manifestaciones generales? Entonces, en ocasiones vamos a tener pacientes que están perdiendo peso a pesar que están alimentándose bien, no han dejado de comer, pero han hipercatabólico porque hay una afectación a nivel pseudopulmonar. Por ejemplo, los hipertiroideos comen bien, pero están bajando de peso, porque hay un hipercatabolismo en relación a esa hipertensión. Entonces, hay hemoptisis, no es tan frecuente ni es tan rara, va a depender si esa lesión está cerca de la transmisión de la vía aérea y que haya ya sea una ulceración por una sola infección o ya sea que por esfuerzo de la tos rompa un capilar. Entonces, ¿tenemos algo patognomónico como para decir es cáncer? Sí, la imagen. Cuando encontramos esa imagen, pero tampoco es tan patognomónico, porque una imagen de lesión también podemos encontrar en otro tipo de lesiones, que sean legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese tumor está obstruyendo la vía aérea, nos va a obstruir el pasaje, termina una telestasia y esa telestasia te puede dar manifestaciones como si fuera una neumonía. De pronto esa neumonía que vos estás creyendo que es la causa de un problema, más bien es secundaria a la función, lo que provoca esa neumonía, ¿no? ¿Puede haber dolor pleurolítico? ¿Puede haber fiebre? Puede. Fiebre de origen desconocido. ¿Cuál es la fiebre de origen desconocido? Esa fiebre que durante 3 meses la estás estudiando, no le encontrás infección, no le encontrás problema. Pensemos en cáncer, busquemos marcadores, aunque no encontremos una lesión, porque la lesión en ocasiones, cuando son tan pequeñas, no necesariamente la vas a determinar en el mano. Esos abscesos, esos tumores también pueden ulcerarse, así como vimos en esta imagen, que puede ulcerarse, también a nivel del parénquima puede tener este tipo de alteraciones. Y podemos tener también otra de las características clínicas que son las alteraciones paraneumónicas, es decir, manifestaciones de otro órgano relacionadas con un tumor pulmonar. Entonces, aquí hablamos de manifestaciones no pulmonares, es decir, el tumor ya está invadiendo zonas. Tengo un caso que se lo comenté, paciente más alto que yo, el doble de cuerpo que yo, y de pronto una tos. Había ido al médico y el médico no interpretó las imágenes. Cuando yo veo las imágenes, tenía un tumor más grande que mi puño en el hígado y la tos y era por continuidad a vegetal. Ya lleva 3 años de tratamiento, ha ido a varios países y aún no han determinado qué tipo de cáncer es. Está invadiendo, está invasivo el hígado. ¿Cuál fue primero, hígado o pulmón? Hasta ahora tenemos una duda. Por suerte cambió de país y ahora han hecho un nuevo enfoque de tratamiento a mejor y ya está dando manifestaciones neurológicas. ¿Cuál fue el primario? Es difícil en ocasiones saber. Entonces eso se lo presenté y se lo voy a volver a mostrar esas imágenes para que se queden, porque
a veces el detectarlo temprano, si no era esa tos que le molestaba, ella había ido varios médicos. Entonces, un día me llaman, bueno, y la tos, hoy uno se acuerda de lo que va avanzando en clase, tos, decoración, pero no tenía otra manifestación, hasta que veo la tomografía que le habían hecho en la ecografía y detecto esa imagen. Entonces, dependiendo de dónde comprometa, vamos a poder tener la manifestación. Otras veces hemos visto pacientes que tienen una molestia dorsal, algo leve, y cuando encontramos un derrame, hemos dicho que todo derrame, para encontrar lo contrario, es tuberculosis. En nuestro medio, porque estadísticamente la incidencia es primero. En este tipo de pacientes no tenía manifestaciones de TB. Entonces, ¿qué se hace? Cuando le hacemos la punción y sale un líquido hemorrágico, y ahí sospechamos y empezamos a preguntar datos si fumaba y todas estas cosas que pueden haber, ¿no? Entonces, en algunos pacientes, por cercanía, va invadiendo el nervio que va hacia las cuerdas vocales y podemos tener difonía, se paraliza parte de una cuerda, o también podemos tener compromiso del hemisférico que paraliza parte del nervio del músculo diafragma. Entonces tenemos esa respiración diferente. Entonces va a depender de qué estamos sospechando. Por eso les digo, no siempre tenemos una manifestación típica en la cual podemos decir cáncer. Tenemos que ir sumando. No podemos comenzar todo de golpe, ¿no? Porque fíjense que los procesos neoplásicos, las células no agarran y crecen un montón. Van desarrollando y difícilmente en semana vamos a tener un tumor. Y cuando les decía hace un momento de los paraneoplásicos, ahí estamos hablando de manifestaciones en otras partes del cuerpo, que puede ser a nivel óseo, que puede ser a nivel articular, que puede ser a nivel endógeno. Y aquí hay una de las características que tenemos que ver que están relacionadas más con estos dos tipos de cáncer pulmonar, de células pequeñas y el campo celular. Tenemos pacientes que a veces lo que vemos es alteración a nivel del riñón por una diuresis quitada en un impacto por un problema de síndrome de secreción inadecuada de hormona. De pronto el paciente viene con mareo, cefalea, vómito, encontramos que los electrolitos del sodio están alterados, eso lleva a que el paciente no quiera comer, que tenga náuseas, que tenga vómito. Entonces, ¿por qué está alterándose? Como el caso de hace 2 semanas les comenté que me puse de alumno de un curso de la Complutense que los invité, y la profesora, cuando me presento, soy internista, me dice, quiero hacerle una consulta. Sí, claro. Valor de LDH por encima de 600, sin ningún. Ella, 39 años, deportista, maratonista, había una persona sana, pero con laboratorio normal. Entonces, ahí lo primero que pienso es cáncer, pero no le digo, ¿no? Porque por una consulta hay un aula. Si lo hicieran en el consultorio, después hubo oportunidad que me diga que la atienda, pero ahí se quedó en la cabeza. Y a ella ya la habían hospitalizado y también le estaban buscando cáncer linfoma principal. Entonces, esas cosas raras son las que tenemos que pensar. Y en ella, simplemente, ¿qué tenía? Le venía fiebre de 39 grados, algunos días, no todos los días, y nada más. Esa era la única manifestación, por eso fue el médico. Entonces, todos los laboratorios que le hicieron me encontraron la LDH con valores tan altísimos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un calcio elevado, en un 10% de estos pacientes paraneoplásicos puede ser por una alteración de una proliferación celular a nivel de la paratormona. ¿Cuál es? ¿Es primario o es secundario? Eso es lo difícil, ¿no? Aunque aquí se lo relaciona con el cáncer de pulmón, igual que el anterior, con el cáncer celular. Podés tener manifestaciones neuropáticas, ya sean periféricas o centrales. Entonces, tenemos que sospecharlo. Cuando tenés algo que no encaja, tenemos que pensar en todas estas posibles alteraciones.
¿Cómo llegamos al diagnóstico? En ocasiones es un diagnóstico casual. El otro día viene una paciente para que le haga su chequeo prelaboral. Hay que implementar su radiografía y de pronto hay una manchita. No hay resultado. En otros casos, el paciente está con tos y no sabemos qué, vamos a pedir una microscopía para tratar de ver en ocasiones, no ves la lesión, pero hacer un cepillado y buscar citología y puedes encontrar alteración de la celularidad normal. En otros casos, cuando tienes la oportunidad y lo estás sospechando, pues el tema no está en solo saber si hay un tumor. El tumor, como la mayoría de los problemas del clásico, lo que tenemos que tratar de ver qué tipo de cáncer es. Porque como les comentaba hace un momento, 3 años este paciente, otro paciente que he tenido que se me viene a la mente, diagnóstico de cáncer de pulmón, pero no pudimos identificar dentro de esos 10 que son más comunes, porque el tratamiento no es lo mismo para una célula pequeña que para un escamoso o para un adeno. El tipo de tratamiento varía, a uno le vas a hacer quimio, a otro le vas a hacer radio, a otro vas a hacer cirugía, a otro vas a combinar quimio, radio. Entonces, de ahí la importancia de que tengamos que ver no solamente que tenemos un tumor, por eso que en ocasiones, en el caso que estamos viendo, se está haciendo la combinación de una tomografía y una ecografía para poder hacer una biopsia de ese tumor. Porque cuando está cerca de la vía aérea, pues con una fibroscopía se puede. Pero si lo tenés en la periferia, por suerte, con el apoyo de estos métodos complementarios, podemos definir posible. Entonces, y hemos tenido casos que hemos tenido que crear por fibrolarismo y un paciente cómo empezó a caminar torcido. Esa fue su primera manifestación. No había contractura, pero empezó a notar que caminaba torcido. Empiezo a estudiarlo y de pronto encuentro velamiento en la plena. Entonces, ¿qué sospecho? Metástasis o compromiso de una raíz. La columna empezamos a ver, no, pero claro, si la lesión es pequeñita no la vas a ver. Biopsia, puede ver todo lo que quiera, al final el paciente ni con quimio ni con radio igual se nota. Son esas cosas que se nos quedan y que de ahí la importancia, que vuelvo a recalcar, que yo no digo que no es para que ustedes sean psicólogos en este momento, para ser un psicólogo necesitan una especialidad, pero sí es importante cuando estés en un paciente con estas características, mientras más pronto lo tendremos como especialista, donde tenemos el especialista principal, a los colores. De ahí la importancia de poder llegar a diagnóstico. Fíjense los diferentes tipos de cáncer que podemos encontrar cuando lo miramos en el microscopio. Y vamos a ver que estas abreviaciones nos van a ayudar para tratar de identificar. Realmente, cuando estamos hablando de la identificación, son 3 abreviaciones: TNM, T de tumor, N de nódulo y N de metástasis. Entonces, base a esta combinación de esas 3 variables, vamos a ir observando. Entonces, ¿por qué se produce el cáncer? Porque no es que sea solamente contacto con esta sustancia que activan, sino que aún no se tiene claro. O sea, que tenemos nuestras células potenciales que pueden modificarse o que hay fenotipos de diferentes células que esa teoría tiene más relación con el cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer de células pequeñas? Este tiene una característica, entonces recuerden que clínicamente no es muy fácil que yo lo pueda reconocer. La única manera de saber si es pequeña, grande, adeno, es a través de la patológica. Esto es aquí, vamos a ver, porque yo digo que uno no me da igual que la otra vez.
La otra vez así. Entonces, el adenocarcinoma entonces, una de las características de células pequeñas es que hay relación con los fumadores. No es que el cáncer sea chiquitito, como se decimos, sino por el tipo de patología pequeño. Casi siempre es central, y esto lleva a una obstrucción, ahí nos da las manifestaciones que hemos dicho, y tiene las características que disemina a cualquier parte. Además, no hay posibilidad de cavitación. Si está cavitado, no voy a pensar. En cambio, el adenocarcinoma más ganglionar, más común en las mujeres y en fumadores, y poco en los no fumadores. Tiene una característica que es más periférico. Y es el que a veces encontramos la imagen, como vimos en el paciente, que es solo la imagen lisa que decimos NPS, que es un nódulo pulmonar solitario, porque solo encontramos esa característica. ¿Sí? Puede dar una forma de cicatriz en la radiografía, da ese signo, pero es una de las características que no se asocian a paradoxas. Adenocarcinoma puede tener variables, tipo acinar, tipo sólido, bronquioalveolar, incluye la mayoría de los adenocarcinomas aplicados. El bronquioalveolar, su nombre lo dice, se afecta más del bronquio y alveolo, generalmente es distal al bronquio. Nosotros lo vamos a ver en un estudio, y cuando hacemos el estudio patológico, la citología es bien diferenciada, es fácil. Y la desventaja que se disemina por vía aerógena, es decir, células que van transmitiendo, hay una teoría que se va llevando. De ahí que cuando encontramos este tipo de tumor, debemos descartar la posibilidad de una metástasis. En cambio, el carcinoma camocelular, tiene mucha relación con el fumador, generalmente está en zona central, no periférica. Puede cavitarse y puede dar diseminación bucal, como también puede obstruir la el de células grandes, parecido al nódulo pulmonar solitario por la ubicación, porque es más periférico, puede cavitarse y puede ser carcinoma camocelular indiferenciado con adenocarcinoma. Ahí estamos completos. Tiende a la muerte y metástasis. Y cuando hablamos de la característica del cáncer específico a la pleura, la norma de Lima, ahí utilizamos el término más mesotelioma, que esto está en el tomográfico, porque lo tiene para tirar el teléfono, también trae en el último estudio. Ahorita tenemos comenzado el último. Entonces, ¿cómo sospechamos? Por el derrame pleural. El derrame pleural por el engrosamiento, con las características de ese fumador que está perdiendo peso. Recuerden, voy a pensar en tuberculosis, pero el tipo de líquido, la miosis, es chikungunya. Entonces, para poder tener un diagnóstico y poder determinar qué tipo de tratamiento vamos a usar, tenemos que calificarlo. Vuelvo a insistir, acuérdense para el examen, voy a preguntar de esas tres letras, cómo lo calificamos a través de PLM, T de pulmón. Voy a levantarme una pregunta.
N de V y N externa. Entonces, ahí vamos a ir viendo el factor T, cómo identifico que hay un tumor. Sospecho por la clínica, por ejemplo. Dame un número, por favor. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Compañera de planta. ¿Cómo? Tu respuesta vale para que no des examen. Si la respondes bien, ya no das el examen del martes. Hace un momento expliqué cómo puedo sospechar clínicamente que mi paciente tiene un tumor. Porque para poder decir que tiene tumor, primero clínico y obviamente con imagen, pero clínicamente, ¿cómo yo sospecharía que tiene un tumor? Tienes 10 segundos para responder para hacer el siguiente. Fácil. Si tienes un paciente con escritor, no pensaría que algo estaba sucediendo y que no estaba durmiendo, sería un tumor. Si tienes un paciente que está con una tos, que no le pasa, no tiene que irse a otra cosa, no pensaría que hay un tumor entre alguien comiendo el medio. Otra alternativa. De pronto un paciente está con crisis, sin tener miedo, sin estar tosiendo de pronto, utiliza sangre, no pensaría que hay un tumor. Todas esas variables que yo digo de la clínica que me va a hacer sospechar de un tumor. Y luego con imagen. Si el tumor es grande, obviamente una radiografía es suficiente, pero a veces no es suficiente porque está en la zona posterior al que es el corazón y no lo voy a ver, entonces preferencia en la tomografía. Entonces, después si quieren meter pílula, mejor una resonancia, si es que hay condiciones económicas. Pero cuando la masa es grande, no necesito gastar $400 para una resonancia, porque en 60 días tenemos la radiografía. ¿Dónde está el tumor? Para esa imagen, para este paciente, ¿necesitan una tomografía o una resonancia? No, porque fíjense, hay una zona hiperdensa que está bien delimitada y ahí, ¿será que es una metastasia? No creo. Si la veo de lejos, puedo confundir en varias cosas. Si la miramos como debe mirarse a 30 centímetros de la proporción, no voy a tener la duda. ¿Dónde está el tumor? En esta imagen, ¿puedo sospechar un tumor? ¿Dónde está la forma de la silueta cardíaca? Acá la de uno, pero aquí no. ¿Será que es un derrame? No, porque el derrame tiene que tener la conformación no solo, entonces aquí tiene una masa. Entonces, con ese tipo de imagen. Y en este estudio, ¿qué es? Radiografía, tomografía o resonancia magnética. Tomografía, muy bien. ¿Dónde está la lesión? ¿Derecha o izquierda? ¿No? Izquierda. Izquierda, ¿ya? Sí. Siempre que miramos la radiografía, porque La estoy parte mirando derecha, a mi lado derecho, izquierda. que es el lado izquierdo del paciente, estoy mirando a mi izquierda, así como se marca la L de igual. Entonces, fíjense, aquí hay una lesión. ¿Y este paciente será joven o será adulto mayor? Si tengo calcificaciones en su aorta, en sus vasos, ya es una persona con ateromatosis que ya está arriba de los 50 años, probablemente. Entonces veo adulto mayor con una masa, da para sospechar que estamos frente a un tumor. ¿Dónde está la lesión? ¿Derecha o izquierda? Derecho. Fíjense, aquí es una masa o un derrame loculado. No es una masa, aquí hay un derrame loculado. Entonces uno dice, ¿por qué tiene esa pleura? Porque si fuera una pleura sencilla tendría que explicar todo. En cambio aquí está más localizado y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, para el factor N, no vimos, ¿de acuerdo?
para nódulos. Cuando quiero identificar los nódulos, acá si ustedes se fijan cómo es la simetría de la pared. Normalmente no es recto, los nódulos no se ven porque son tejidos blandos. Entonces a esta línea hay algo que está empujando y ahí cambia la simetría como ustedes pueden ver aquí. Entonces, para eso, tendría que pedir por la radiografía, tengo que tener mucha experiencia para mirar, entonces prefiero pedir otro estudio. En una tomografía, la radiografía clínica, por si hay condiciones económicas, vamos a pedir una resonancia. Porque la latencia y la sensibilidad va del 77 al 86. No es al 100%. Entonces, a nuestro estudio, una gama vía o una resonancia mejor para partes blandas. Ese estudio de tomografía con complejo de resonancia magnética. Resonancia magnética con complejo. Entonces, ahí se puede visualizar mejor y de más sensibilidad, especialmente para los lados. ¿Cuándo no puedo hacer una resonancia? Si tiene el paciente alérgico a los contrastes. Esos contrastes también se utilizan para. Entonces, cuando estamos hablando de este protocolo, recuerden que es simplemente para ver si tenemos ya compromiso de Garvey. Porque si tenemos una masa con Garvey, ¿qué vamos a pensar? Que ya no están centrales. Otro estudio, que no lo tenemos en Santa Cruz, en La Paz y en otros países, es el PET. No voy a hablar mucho del PET, porque eso ya hablamos en el método complementario. Que nuestra compañera, dame un número. 6, 3, 4, 5, 6. Compañeros, ¿qué era el PET? Ya lo olvidé. Perdón, ¿qué era el PET? PET. ¿De acuerdo? Hablamos de lo complementario. Tomografía de emisión de positrones. Ahora se utilizan cosas marcadas. Se trae que se remonte el corazón de parte del color. No se olvide que esto justamente estamos viendo es el color que habitualmente la red. Esta es la tomografía de emisión de positrones y nos permite ver lo que hacia las masas o el llano. Y en ocasiones, cuando es necesario un ecocardio o mejor si la combino con ¿qué era esto? EUS, que es el ultrasonografía endobronquial, una ecografía endobronquial. Entonces, la ventaja es que podemos entrar por el giroscopio y en esta punta de estos cristales y poder visualizar mejor. Entonces, estos daños, estas cadenas ganglionares, son las que no las vemos en cualquier imagen. Entonces, no vamos a entrar a hacer una cirugía para que muchas veces lo hacemos porque no sabemos cuál es el primario, el cirugía conductora, aunque en ese caso, por ejemplo, se puede entrar con un giro pronto y poder tomar los tejidos. Normalmente cuando se hace resección del tumor también se saca los grandes vecinos para determinar hasta qué nivel para designación. En los mapas van a ver que siempre que investigamos tumor de mama, que tenemos que preguntar si no hay algo real ipsilateral, porque cambio siempre significa que esto va a avanzar. Entonces habitualmente lo que se hace es que va una muestra y eso se manda a patología y en patología nos va a decir hasta qué altura del plano el factor del mundo está compromiso. El factor M, ¿cómo identifico si hay metástasis? Entonces ahí tengo que ver más allá del pulmón. Estoy hablando de pulmón, vamos a ver órganos vecinos, cuáles son los órganos vecinos primero, mama de la mujer, hígado, ganglios, cerebro, hueso, a cualquier parte del gas, entonces va a depender. Y para ello, si voy a descartar que haya metástasis a nivel tubo digestivo, una ecografía. Si quiero ver todo el cuerpo, una gamografía o un PET. Si quiero ver el cerebro, pues una resonancia. Entonces, esto no es mucho detalle porque ya hemos visto el complementario. ¿Qué estudio es este? Una gamografía, no se la conoce por las características. Pero este estudio para ver el cerebro es mucho resonancia magnética, ¿no? Aquí estamos viendo una lesión. ¿Y este estudio qué será? En la tomografía la reconocemos como el órgano.
referir una tomografía de visión en los sectores. Entonces, en base a esas características, hacemos una tablita y vemos qué tanto tenemos. T1, T2, T3, T4, N1, N2, N3, es decir, nos está indicando que cáncer, doble, cuando la metástasis tenemos N0, que no hay metástasis a distancia, N1, podemos tener variables M1A, M1B, que ya indica metástasis a distancia. Entonces, si combinamos la T, la N y la M, podemos tener estas distintas variables, mientras más inciso sea el 3D, que está diciendo T4, N3, más T4. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para el pronóstico. Entonces, si te pregunto, ¿cuál es el pronóstico de un paciente T1, N1, N0? No es lo mismo que un T3, N3, N3. Porque en base a esto, si yo tengo un paciente que le pongo estadio 4, ¿será que me voy a recomendar que vaya al oncólogo para que haga quimioterapia, radioterapia, si su probabilidad de vida es 1%? ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? Claro, sí lo recomiendo. Aunque sea 1%, existe la posibilidad. Por suerte no nosotros no le decimos sectario, que sea el especialista, que no es responsabilidad. Pero si te viene un paciente que me hace el doctor y llevo en el oncológico que tengo estadio 4, ¿qué me recomienda? ¿Qué le recomendamos? Ahí va a depender de factores. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Tiene una condición de persona? No es un solo factor. Pero por favor, si hay esperanza, que sea el paciente que decide, no nosotros. A veces hay sorpresas de sus características genéticas que te pasan. ¿Alguna pregunta? Ok. Señorita, ¿me ayuda? ¿Puede ver si el aula de al lado está vacía? Para que no tengamos problemas. ¿Alguna pregunta? En la radiografía. Claro, o sea, cuando tienes el tumor central y está comprometiendo, puede comprometerte o comprimir o la vía aérea o nervio. Si compromete la vía aérea, vas a tener disminución de la entrada de aire o alteración. Si te compromete el nervio, vas a tener o tos o alteración de los nervios respiratorios cuando esté gastado. Va a ser dependiendo del tamaño. ¿Está libre? Está pegado. Ahí está pegado. Nos quedamos acá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La tomografía y en la radio de aquí cuando compruebo que es un borde semi-irregular, vamos a pasar también de una frase con su borde de esa semi-irregular. La imagen basta que sea una mancha, probablemente una lesión de masa. ¿Qué masa? Lesión de más de 4 centímetros, no es baja. Si después no es grande, puede ser chiquito. Pero no porque sea encapsulado o sea irregular, te va a orientar hacia nada. Encontrás una imagen ahí, si está cerca del centro, puedes sospechar que sea un nódulo calcificado. Está afuera, tienes que pensar la posibilidad de un tumor. Entonces, hacer otros métodos complementarios que sean más específicos y paralelo a eso, aprender los marcadores. No los comunico con los marcadores tumorales porque eso lo tenemos que saber, pero más lo manejan los especialistas. Por eso yo no tengo que se complique. Si ustedes sospechan de un cáncer, no se queden ahí buscando qué tipo de cáncer es el marcador. Ahí está el especialista. Igual vas a terminar derivándolo al especialista porque el mundo está autorizado. No sé si es autorizado, pero tiene más experiencia en manejar los quimios y las radios. Sí, por favor. Doctor, la clasificación de los tumores que mencionó es de manera
Sí. Entonces, Tiene histopatológica, pero uno puede sospechar si es pequeño, si es cambio celular, si es no voluntario, por las características clínicas. Si ulcera, da hemoptisis. No tiene hemoptisis, no vas a pensar en un escamoso porque ese no se ulcera. Entonces, el único que te da el sello es la biopsia para llevar a la anatomía patológica. entonces, la complicación de saber qué tipo es, o sea, porque usted mencionaba su paciente que no se sabía qué tipo era, es porque el patólogo no puede definirse. Exacto, exacto, porque a veces, si se fijó, algunos mencionaban que tienen células bien diferenciadas, otros no son bien diferenciadas, entonces no estás en un limbo entre es un adeno o es un carcinoma pequeña o de células grandes, entonces ahí es lo difícil porque el tratamiento no es lo mismo. Por eso no los he complicado con quimioterapia, etc., porque no lo vamos a manejar nosotros. Si quisiera complicarle, sí le pongo, pero la intención es, el objetivo que tengo es que ustedes aprendan lo que van a usar. Entonces, si le envían una pregunta, no hay preguntas capaciosas, sino lo que van a aplicar en el médico. Entonces, que sepas metrolexate, silurina o fluorofonales, no lo van a manejar, pero como cultura sí tenemos que saber. ¿Sí? Levanto la mano. Doctor, te voy a volver a explicar sobre la clasificación que estaba hablando de 3A y 3B. Ajá. TNM, eso para ver qué tipo de clase y qué estadio está. Entonces, si tú tienes un T1, significa que tu tumor es pequeño. A medida que va aumentando la letra T1, T2, T3, significa que el tumor es más grande. ¿De acuerdo? Ahora, tienes N, nódulo. Cuando se presenta el nódulo, significa que el tumor ya está dando metástasis, cercana. Imagínate una célula pequeña acá y de pronto encuentras un nódulo aquí. Entonces, a ese le vas a poner N1. Pero si tu ganglio está al otro lado también, y son más de uno, le va subiendo N2, N3. Entonces, va a depender de cuánta de la cadena ganglionar ipsilateral o contralateral, cuánto va subiendo el valor. Y lo otro es la M. Entonces, si vos ves que no detectás, cuando ves la lesión, encontraste solo un ganglio y le haces un paneo, una ecografía para ver víscera, no hay nada. Le pedís un cerebro, no hay nada. Le pedís marcadores de hueso, no hay nada. Le pedís una mamografía, no hay nada. Entonces, ¿qué le pones? T1, T2, de tu tamaño, dependiendo de cuántos ganglios y en que sea. Si ya encontrás metástasis cercana, en 1, tenés más lugares en 2, en 2. Si tenés cerebro, hueso, tenés 3B. 4 es cuando tenés todo lo más grande, el valor más alto del T, el valor más alto del N y el valor más alto del M. Entonces a ese le decís estadio 4. Entonces ese es un pronóstico muy malo porque la sobrevida solo se llega al 50%. Y la otra variable que usamos siempre es la edad del paciente. Generalmente uno dice, ¿cuál es el cáncer que también se presenta en joven? Todos. Pulmón puedes ver, mama puedes ver, pero en general el cáncer es más de personas mayores, por los propios cambios que hay. Pero no excluye que no puede haber personas mayores. Puede haber. ¿Cuántos niños no vemos en la televisión pidiendo ayuda por linfoma, por leucemia, que son tipos de cáncer? ¿Cuántos adultos vemos con leucemias agudas o crónicas? Muy poco más vemos otro tipo de cáncer. Entonces, lamentablemente, puede afectar a cualquier grupo etario, solo que es más frecuente en personas mayores. ¿Cuántos niños fuman? ¿Cuántos? Pregunto, levante la mano. ¿Cuántos niños pueden tener riesgo de cáncer pulmonar? ¿Habrá? Sí. Claro. ¿Cuál? Niños expuestos al humo del cigarro que fuman los padres. Más fuerte. Niños expuestos al humo del cigarro que fuman los padres. En términos médicos, ¿cuál sería eso? Son fumadores. Déjenlo ahí. Fumadores. Fumadores pasivos. Exacto. Los pasivos.
cuántos papás delante de los hijos. Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es más común? Voluntarios mayores. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Uno de los factores que dice es la N-nicotiamida, que es por la nicotina del humo de cigarro. No sé si también como un factor predisponente estaría lo que ahora está de moda en el PI, que son... Aún no tenemos claro, como el PI es muy nuevo, todavía no tenemos cuánto es el daño estadísticamente. Se han encontrado, pero no me atrevería a decirte qué tanto, porque sí hay procesiones, pero no tenemos todavía muy claro, porque estamos hablando de menos de 5 años que se está usando. ¿Cuánto tiempo tendría que verse hasta que se llegue a una respuesta más certera? Lo que pasa es que necesitas mayor número de personas para poder tener esa evidencia. Entonces, se han encontrado pocos casos, pero no es concluyente, ¿no? Por eso es que, pero basta que ya hay una alerta, por eso es que se está recomendando que no se utilice el vapeador, que ya hay evidencia de riesgo igual. Como lo combinan con muchas sustancias que le dan aroma, le dan sabores, entonces estás metiendo sustancias que no sabes exactamente. Pero creo que ahí no me atrevería a dar una respuesta concluyente porque aún no he encontrado. Pero podemos intentar darle esa respuesta. ¿Qué guía voy a utilizar? Levante la mano. Open Evidence. Esa es la que está de moda para nosotros los médicos. ChatGPT general. Pero si quiero hablar de preguntas médicas, como dice nuestro compañero, se sugiere Open Evidence, ¿no? Who can help me how to write paper? ¿Quién me ayuda en inglés? Vapeador y cáncer. A ver, ¿qué dice? La ventaja del teléfono inteligente es que detecta si estoy hablando en inglés o en español. Si hablo en español, me lo da en español. Le escribí en inglés, me lo pone en español. La relación entre el vapeo y el cáncer de pulmón es un área de investigación activa. ¿Ves? Tampoco nos dice claro. La evidencia actual sugiere riesgos potenciales, pero carece de conclusiones definitivas. Vapear o el uso de cigarrillo electrónico implica inhalar sustancias en aerosol de la vacuna. Es lo que le decía hace un momento, no lo tenemos aún claro. ¿La marihuana da cáncer de pulmón o no? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la evidencia? Así, cuando quieras dar una respuesta médica, tienes que basar tal artículo, tal publicación, la revista de ya para, porque si no queda en una opinión. Entonces nosotros los médicos vamos a dar opinión, tengo que basarme, como les dije ahorita la señorita, yo no me atrevo, no tengo esa evidencia, entonces busco información médica y en base a esa información médica es mejor. Ok, tampoco tengo esa respuesta porque cuando llegué el año pasado nada concluí. Pero en general es lógico, ¿no? Todo extraño que encuentras a tu cuerpo te va a hacer bien o te va a hacer mal. ¿Cuál es lo extraño que te hace bien? Alimento. ¿Cuál es algo extraño en tu cuerpo? ¿No? Porque necesitas tener algo que Multifactorial debe ser no lo sé, Rick, no me atrevo a decir. No estoy seguro de la evidencia, la literatura no está dando algo como para que uno sea como lo que tenemos que decir. Ok, el último tema
el más bonito y el más fácil, porque tenemos que tener claro ¿de acuerdo? 10 minutos van a estar charlando. Aguántenme porque voy a preguntar de este tema. Me gustaría que me entiendan, ¿ya? Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, estamos hablando como un síndrome. No estamos hablando como una enfermedad específica, por ejemplo, neumonía de neumobiótico. Y confundimos, ¿se acuerdan la clase de neumonía cuando hablábamos del síndrome del distrés respiratorio agudo, que es el más específico cuando tenemos características inflamatorias? Porque insuficiencia respiratoria engloba muchas nosologías que pueden afectar la función pulmonar. Por eso es que lo manejamos como un diagnóstico sindromático, no diagnóstico definitivo. Ahora, cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria, ahí tenemos que pensar en las variables clínicas que puede ser una insuficiencia respiratoria leve, una insuficiencia respiratoria moderada o una insuficiencia respiratoria severa. Y que además tiene otra connotación que pasa el tiempo, que puede ser aguda o crónica. Un ejemplo de una enfermedad que lleva insuficiencia respiratoria crónica. EPO, bien. El EPO es una de las enfermedades que de pronto empieza a tener disnea y va a ir teniendo y va a ir aumentando y va a aumentar. Crónica, lleva tiempo. Bueno. Y una aguda, un paciente sano y de pronto está en insuficiencia respiratoria aguda. La más enfermedad aguda o crónica. Crónica, que puede realizarse sin trabajo agudo, con el paciente sano. Agudo que puede está relacionado con inflamación. ¿Influenza? ¿En algún traumatismo directo al sector de la Por ejemplo, puede ser un traumatismo que le rompa las costillas, no pueda ver y digo, vale, vamos. Y otra, sí, por favor. Bronquitis inflamatoria de todos los días, más agudo. A ver, ¿quién me da un ejemplo? El traumatismo entra dentro de eso, pero en otro. Infarto pulmonar. Un infarto pulmonar, por supuesto, ¿no? Pero eso no es una enfermedad de base, no viene solito, ya sea varices. El TEP me falta pensar del TEP, vamos a aprovechar para hablarlo aquí. ¿Cómo que no? Es bonito y es simple, en 5 minutos lo entiende, va a ver que lo va a entender. Le doy una pista, algo más agudo que no. No, el derrame pleural solo el trauma se hace rápido. También puede ser agudo, de pronto una puya y se tendría enfermedad previa. No a lo que no tenga enfermedad previa. Que esté haciendo obstrucción, atragantamiento. Hay que pensar que no lo dijiste. ¿Se acuerdan que les he mencionado una vez que en una reunión de médicos, en un churrasco, se reunió un médico porque nadie supo hacer la maniobra de Hendrix? Levanten la mano quienes no saben hacer la maniobra de Hendrix. Ok, lo vamos a anotar, que tengan tiempo, vamos al hospital, vamos a hacer un tallercito de primer auxilio de viaje. Para que ellos vean, porque imagínense si ya ha ocurrido médicos, nadie pudo salvar a sus colegas porque se olvidaron de los médicos, entonces eso nos lleva a que no es un buen ejemplo, pero es un momento que podamos hacer. Entonces, la insuficiencia respiratoria básicamente va a ser por cualquier enfermedad que le afecte el sistema, ya sea a nivel del intercambio, a nivel del transporte o a nivel de la perfusión. Entonces, muchas enfermedades. Y ahí es que tenemos que clasificarlo, por eso empezaba a recordar el atragantamiento, ¿no? Entonces,
Pero yo tengo que identificar cuándo hablo de insuficiencia respiratoria. Porque alguien me puso un examen cuando no puede respirar, de acuerdo. Eso no es una respuesta médica. Pues generalmente tenemos que hablar de insuficiencia respiratoria, un concepto que tenemos que definir que los valores de oxígeno en sangre no son apropiados, y eso lo medimos con una gasometría en la cual vamos a ver cómo va a estar esa PO2 por debajo, pero además que puede estar con o sin alteración de la PCO2. Puede haber un paciente que tenga PO2 normal y PCO2 elevada. Sí, puede haber aquellos que, entonces, el criterio a mí me gustaría más que lo maneje desde el punto de vista técnico, basándose que una insuficiencia respiratoria es cuando los niveles en sangre de PO2, ¿qué es PO2? Por debajo de 60 milímetros de mercurio y una PCO2 mayor a 50. ¿Cómo se llama la PCO2 mayor a 50? Hipercapnia. Examen de pregunta, me dicen que sospecha si un paciente está con un valor de PO2 de 55 y una PCO2 de 50, ¿cuál es la respuesta? Si estamos hablando de PO2 bajo, insuficiencia respiratoria. Así quiero que me respondan porque se lo voy a preguntar. Porque no dimos clase, probablemente se va a confundir. Pero también si lo lee el dictamen. Entonces, cualquiera de las enfermedades puede hacer la ventilación, por ejemplo, el asma, por ejemplo, la disfunción, o a nivel del intercambio, por ejemplo, una mitis, por ejemplo, un síndrome de estrés, un traumatismo, o a nivel de la producción, como decía nuestro compañero, que puede llevar a alterar. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta cómo están nuestros factores que regulan esto, lo mismo en fisiología, tanto los factores intrapulmonares, que son y los extrapulmonares, algo que olvidamos en el tema de hemoglobina. Les comenté alguna vez sobre el paciente que llegó porque se peleó con la contraria y se cortó las venas en el baño y llega. ¿Y por qué se murió? Por falta de transportador de oxígeno. Problema hace de que si no hay hemoglobina, no va a llegar. Pero todos esos factores clínicos que saben funcionar en distintas enfermedades son las que tenemos que pensar. Y esto, base a la gasometría, podemos identificar cuando tenemos una presión arterial de oxígeno baja o cuando tenemos una presión de dióxido de carbono elevada, en base a la enfermedad. Entonces, hemos hablado de asma, hemos hablado de esto, hemos hablado de otitis, hemos hablado de derrame. Lo único que no hemos hablado, vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar, que ahora vamos a aprovechar para recordar. Entonces, las características que tenemos para tratar de compensar esa insuficiencia respiratoria son múltiples. Cuando se activan todos nuestros factores, desde el gasto cardíaco para aumentar la perfusión, la frecuencia respiratoria para tratar de mejorar el intercambio, o el famoso shock que ocurre dentro del pulmón. En resumen, la insuficiencia respiratoria puede ser debida a alteración de la vía, asma, metro, una obstrucción por cualquier causa. Si tenemos a nivel de parénquima, estrés respiratorio, insuficiencia cardíaca, neumonía, hemorragia, broncoaspiración, problemas vasculares, 3, embolia pulmonar, embolismo por aire o embolia líquido amniótico. ¿En qué varón se presenta la embolia por líquido amniótico? ¿Cuántos varones están embarazados? No fue tercero, solo es el embarazo, ahí necesito, yo lo que busco con ustedes, queridos amigos, cuando hago esas preguntas, es simplemente para que no estén respondiendo los demonios, sino que razonen, porque síndrome de insuficiencia respiratoria
debo razonar para mezclar distintas variables para ver si el problema es en la vía aérea, el problema es en el parénquima, el problema es en la perfusión, el problema es en los músculos respiratorios o el problema en la circulación o es porque tengo la salud. ¿Me comprenden? Por eso les digo, síndrome implica que pueden ser múltiples y no es lo mismo, no es darle oxígeno. ¿Le va a funcionar a un paciente que esté atragantado darle oxígeno? Y no le activemos esa vía. Por eso es que quiero, queridos amigos, que no me estén pensando de memoria, sino busquen las posibles causas que pueden llevar a eso. Problemas neuromusculares. Guillain-Barré no tan raro, después del COVID se nos han disparado cada vez más casos, que siguen Guillain-Barré, polineurología, intoxicación por virus, traumatismo, glicemia, enfermedades cardiovasculares que pueden dar lesiones. Entonces, en Farrera está este cuadro muy bonito, lo tienen Farrera arriba en el DICE de su libro, donde le hace un pequeño resumen y con que ustedes vean este resumen va a recordar las clases que hemos hablado. Entonces ya les mencionaba cómo la clasificamos la insuficiencia respiratoria y va a depender tiempo, agudo crónico o la clínica y la severa dependerá de cuántas manifestaciones tenga. Pero en general, algo que te orienta mucho es ayudarse en laboratorio. Para el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria leve, moderada o severa, no necesito gasometría para decir que a PCO2 está abajo. Pregunto un examen. No tengo gasometría y cómo identifico que estamos en una insuficiencia respiratoria. Pulsoximetría, doctor. No tengo síntoma. La frecuencia. ¿Cuál es más característica? ¿Cuál es el primer síntoma? Aquí. Síntoma, por favor. Disnea, disnea. Siente. Disnea. Disnea dormido, eso es un signo. Pues va a depender si es un paciente que está con obstrucción severa de la vía aérea, ¿se podrá quejar? ¿Podrá decir me falta aire, ya tiene líquido? No, por eso te digo, va a depender. Si el paciente puede hablar, está consciente, pues se va a quejar de disnea, que es el síntoma principal. Si es leve, si es nada severa, podemos decir, no puede hablar, que me vaso, puede ser respiratoria. El paciente, para que hablar de insuficiencia respiratoria, tiene que estar más de 30. Pero si se está muriendo, está en gasping, ¿en cuánto está? 8, 6, 4. ¿Entienden? O sea, no es solo el rango. 30 o muy bajo cuando ya está por parar. Yo nunca vi lo que les compartí el otro día. 72 por minuto el paciente que vino. Todavía hablaba. Todavía me dio tiempo a hacer una anamnesis para tener el diagnóstico. ¿Cuánto estaba para enseñarle? Como veía que aguantaba, pero ese paciente, si no era por ustedes, yo debería directamente intubarlo. Porque el criterio, línea, 30 por minuto, cianosis, eso está cubo, hasta que identifique qué es causa. Pero como este paciente me hablaba, ahí fui aguantando para poder compartirles con ustedes, porque nunca vi eso. Yo normalmente en emergencia, llega con 30 adultos, está cianótico, no espero la gasometría, directamente maniobra la ventilación y todo lo que corresponde. Y el paciente no hay dos malos, pero pocos minutos tuvo un paro. ¿Se recuerdan, no? Levanten la mano quien vio este caso. Los que no han visto, entren al Face, por favor. Está un jovencito de pelo largo que dice que trabaja cuidando autos. Grabando audio. El paciente. Hoy les cuento de la alegría. El anterior turno me lo pasan de terapia para prestarme en cama, la única chance es traerme un paciente. Ok, cambiemos, me lo trae al paciente. Me ve, hola, bien, su alegría. Claro, él se dio cuenta que estábamos bien, ¿no? Entonces hizo paro. Entonces, pero para nosotros la satisfacción, después de estar 30 minutos masajeando, que venga y me reconozca significa que no tuvo daño cerebral. Porque fue casi 30 minutos de masaje. Entonces lo vieron, ¿no? Que tuvo que ponerle una bránula. Bueno, para que no lo vieron, mírenlo. Son esos casos que no se ven todos los días. 72 minutos. Entonces, en la clínica va a depender de qué tanto es. Leve
moderado o severo. Eso primero pasa a ser. El que está con leve, casi lo único que presenta es un poco de taquipnea. La línea es muy poca, a no ser que tenga mucha actividad. De moderado, ya la línea es importante. Y obviamente acompaña taquipnea y acompaña cianosis. Si hay cianosis, va a haber mayor aumento de los músculos accesorios. Vas a tener aleteo nasal, vas a tener tiraje a nivel del cuello, a nivel músculo. Pero, ¿en qué caso no habría tiraje y hay insuficiencia respiratoria? Levante la mano, ¿quién quiere estar eximido? Parálisis. No levantaste la mano, no puedes hablar. Nadie. Ninguno. Si en la crónica. No puede. El crónico igual va a tener. El único que no va a tener tiraje intercostal es el que esté afectado a los músculos, ya sea por una neuropatía. Estoy dando la respuesta. No Guillain-Barré. por eso ya no estoy diciendo algo muy, ya no puedo dar la respuesta. Si ya con Guillain-Barré comienza a tener parálisis de las piernas, el doctor no puede mover, ves que a los 3-4 días comienza a tener problemas de mover los músculos abdominales y después ya no puede mover los músculos respiratorios. Obviamente que ese se va a tener toda la clínica de falta de aire, pero no vas a poder ver taquipnea, porque no hay. El otro, traumatismo de columna, va a lesionar los nervios, va a tener, comprende la idea, entonces la clínica va a depender de qué. Entonces, mientras más disnea y esté agudo el paciente que va a tener sensaciones de que estoy muriendo, me estoy llevando con crisis apática, sí. Pero el que va con CO2 elevada, ese ya no te va a poder estar diciendo, porque el CO2 actúa como un narcótico. El paciente tiende a estar dormido, cefalea, edema, vómito. Entonces, ese no te va a decir, doctor, me falta aire, no lo vas a ver, respirando mal y dormido. Ese está despertando. Por eso es que síndrome de insuficiencia respiratoria es muy amplio. En un paciente que está en hemorragia digestiva, está taquipnéico, ¿es porque le falta volumen o porque le falta hemoglobina para llevar el oxígeno circular? Los dos. Para tratar de compensar la falta de volumen, hay un gasto cardíaco aumentado y también, entonces, no hay dolor. Por eso que este paciente que se cortó las venas murió por falta de evaluar la carga. Entonces, aquí los compañeros del otro grupo les di la pregunta solamente cuáles son las escalas de límite. Se las di. De los 35 que estaban en la clase, apenas el 10% pudo responder a pesar que se las habló. Entonces, en la disnea hay 3 escalas que usamos. Me voy a preguntar también a ustedes, si a los otros les di esa oportunidad, ustedes también. La escala de Borg es una, por ejemplo, en la cual tiene 5 valores. 0, 1, 2, 3, 4. 5 variables, en la cual el 4 ya es una disnea que le impide salir de la casa o aparece al vestirse de la casa. ¿Sí? Esfuerzos mínimos, de acuerdo a la escala de Borg, es 4. En cambio, la de New York, aquí dice, Asociación Neoyorquina del Corazón, nos da 4, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. La clase 4 es parecida a la 4, síntomas al menor esfuerzo. Y la escala modificada para la línea, perdón, la de Borg es esta y esta es la de Medical Course. Entonces, lo primero que tengo que ver, siempre frecuencia respiratoria. Pregunto de examen. Un paciente con frecuencia respiratoria mayor a 35 ¿es criterio de insuficiencia respiratoria, sí o no? Levanten la mano, ¿quiénes dicen sí? No todos están convencidos. ¿Por qué le falta la pregunta? Presentación de oxígeno, doctor. No. La edad. Un recién nacido de 30 es nada, más bien me asusto si está con 30, porque él tiene que estar arriba de 40, 50. El más chiquitito es más rápida la frecuencia. Entonces eso depende de ustedes. Entonces ahí por favor no es lo mismo un niño, un bebecito que un adulto. Entonces ese 30 para un adulto sí, pero para un niño no. Siempre tenemos, por eso es que insisto, queridos amigos, que no sea la memoria, que
que sea la lógica, el razonamiento crítico para poder hacer también con su paciente. Entonces, vamos viendo estas características y hay algunas manifestaciones que nos orientan si el problema es inspiratorio o es inspiratorio. Cuando estamos dentro de un respiratorio, la sibilancia, por ejemplo, ¿qué voy a pensar? La primera opción, o bien o la neumoniosis. Pero si es inspiratoria y se acompaña de tiraje, de cordaje, voy a pensar en una obstrucción de la vía aérea. Entonces, este cuadrito está bonito en el libro de medicina interna, el último, en español, lo tiene mientras también le da en esta variable todas las posibles causas. Y la clasificación habitual que usamos es con apoyo de la gasometría. ¿Tiene hipercambio o no tiene hipercambio? En base a esa característica, ¿qué era hipercambio? Aumento del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, por eso en Farrera, este cuadro está de medicina interna de Farrera, ahí trata de orientarte la insuficiencia respiratoria con hipercambio o sin hipercambio. Entonces, es básicamente un resumen de todas las enfermedades que tenemos. Entonces, cuando es hipercámbica, generalmente el parénquima pulmonar es sano. Vamos a pensar. De ahí que dentro, cuando tenemos un sano, generalmente por insuficiencia respiratoria, y esto sí se ayuda bastante con la alimentación de los sistemas. Cuando es no hipercámbica, ahí sí implica que ya hay un pulmón externo. ¿Sí? Aquí hay que ver en un minuto que está reducido, hay que ver que estos pacientes hay cambios con la alimentación de oxígeno, y lo ideal para tratar de identificar insuficiencia respiratoria, ¿cuál sería? ¿Cuál es el método complementario apropiado para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Gasometría. Para identificar la causa de esa insuficiencia respiratoria, dependiendo de qué esté sospechando. Porque en la práctica de radiografía y tomografía vimos un paciente con insuficiencia respiratoria que aunque tenía la imagen del cuerpo extraño de la tráquea, nadie lo identificó ni en la radiografía ni en la tomografía hasta que hicieron la videotomografía. Entonces, base a esas características de imagen, pero por favor, insisto, para la insuficiencia respiratoria es solo la gasometría. Para identificar la causa de la insuficiencia respiratoria, ahí es que voy a escoger, dependiendo de qué esté sospechando, los métodos complementarios que vamos a utilizar. Tratamiento. Primero la causa subyacente. Sospecho del cuerpo extraño, ¿qué es el primer tratamiento? Si es un traumatismo, como dice mi compañero, fractura de costilla, ¿cuál es el tratamiento? Inmovilizar al paciente, después no le más daño para recuperar y todo eso. Por eso digo que la causa suficiente. Si es por asma, tratamiento para el asma. Si es por neumonía, tratamiento para la neumonía. Entonces, y siempre, leve, moderado o severo, siempre oxígeno. Siempre. ¿De acuerdo? Si sospecha de insuficiencia respiratoria, sí o sí, oxígeno. ¿Cómo lo voy a dar? Va a depender de qué características sea el tipo de insuficiencia respiratoria. Si va a ser solo con mascarilla, la bigotera para leve. De moderado a severo, mascarilla. La mascarilla no la pongo con reservorio cuando sospecho de hipercapnia asociada. No tengo que respirar CO2, tengo que eliminar CO2. Si el paciente está muy grave, significa ventilación asistida. Dos opciones. No invasiva, es decir, BDNI, que es ventilación con máscara, sin intubación. Y la invasiva implica por intubación. Nasotraqueal o orotraqueal, que es la más común. Y aquí debo asegurarme, ojo, solo los pacientes agudos tener una saturación por arriba de 90. En el crónico, dice ECO, que esté arriba de 60 un poquito de validar, porque no va a haber forma de que pueda llegar más, porque el daño estructural es severo. Acuérdense lo que hablamos de ECO. Si no es ECO, no quiero llegar más de 90, 95. El que tiene una patología pulmonar, sea ECO o un pulmón destruido por tuberculosis, psicosis, etc.,
Ese no espero llegar a 100 porque no lo voy a lograr. Y otro criterio que tenemos que tener en cuenta es que en el crónico, mientras menos concentración de oxígeno le dé, va a ser más fácil después retirar la asistencia de tu cardiorrespiratorio. De ahí que todos estos pacientes que estamos hablando, la aspiración de oxígeno, que algunos hablaba en su momento, son un problema. Aquí, esta es la mascarilla invasiva, está conectado al ventilador, pero el paciente está consciente. Estas son las variables, mejor usarla por necesidad. Lo malo de esta mascarilla es la desesperación, porque no pueden hablar y afectado por el COVID. Pero ayuda. El último paciente que tuve con ese fue, ¿se acuerdan el abuelo que les conté? Que logramos intubar y fue después de 2 semanas con la mascarilla fue a su casa. Esta reservorio no lo uso si hay CO2 aumentado. Es un criterio que quiero que no se olviden. ¿Sí? Los pacientes severos sí o sí lo tenemos que intubar. Más de 30, cianótico, taquipneico. Si la causa es una neumonía, obvio que no va a mejorar. Lo único que mejora rápido es cómo aquí estamos, ¿no? Y en estos casos no hay porcentaje de los modos de ventilación, porque esto ya lo hemos indicado. Hacerles recuerdo del PIP, que es una de las ayudas que era el PIP, presión positiva al final de la expiración, el famoso autopip, que el paciente trata. Las complicaciones de la ventilación ya le hemos hablado, la actividad mental ya le hemos hablado, como estábamos mencionando. El pronóstico va a definir cuál es la causa que provoca. Los pacientes con oxígeno en casa son crónicos, como he dicho mensualmente, ¿no? Entonces, el paciente con tromboembolismo pulmonar, como eso es mismo, el tromboembolismo pulmonar no es una enfermedad per se, es una enfermedad que viene secundario a avances en cada día de dicho, la fisiología, extrasensitivo, hiperprobabilidad, ya que yo le digo siempre, por ejemplo, un examen que mejorar esa cardiología. De ahí hay un desprendimiento del coágulo, ese coágulo va a la parte de circulación pulmonar. Si el coágulo es pequeño, va a ser desapercibido. Si el coágulo es moderado, el paciente presenta dolor, presenta quismo, puede presentar hemorragia. Si la función del coágulo es mayor, incluye un vaso grande, el tronco, la pulmonar, ¿cuál sería el síntoma? Compañero del útero, terrón necesita esa terrón, pero positivo, y el que va a ser eximido eres tú. Tu respuesta depende si das examen o no das examen. Tromboembolismo pulmonar, éxtasis sanguíneo, hipercoagulabilidad, daño a la íntima, sumarle una arritmia por Chagas. El coágulo que sale es grandote y te va y te obstruye el tronco de la pulmonar. Hasta cortar 10, ¿cuál sería el síntoma? La hipercapnia es síntoma o es síntoma. Síntoma, que lo puedes medir. Siempre recuerda, lo que el paciente se queje, eso es el síntoma. Lo que puedes medir, eso es síntoma. No hay síntoma, es un yo. Se obstruyó la vía, la arteria principal, el paciente no le da tiempo de decir, ay, me falta aire. Si es lo que ocurre, la muerte súbita en el hospital, están postradas en cama, tienen arritmia, no hay buen control, no pusieron soparina, sonoso, bla, 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 así para. Y no les da tiempo, no hay emergencia, no hay dolor torácico, no hay la sensación de línea porque la obstrucción es muy grande, entonces deja de llegar sangre al pulmón, no hay sangre al pulmón, no hay alerta, no le llega al cerebro, ¿en qué tiempo se da cuenta? Entonces por eso pregunto el examen. No te olvides, muerte súbita, paciente en hospital, sin causa aparente, pero tenía varios y estaba después de cirugía, pensar en un tromboembolismo pulmonar severo. Jóvenes, para el final, me faltan 3 temas que deben conocer. Los voy a pasar al WhatsApp, a Telegram, para
Son 4 páginas para revisar, como cultura general, sarcoidosis, neumonía fílica. Son 4 enfermedades raras, pero por cultura general la tienen que saber. En el examen final alumno pregunta una pregunta de eso. Lo demás, facilito. Repito, bronquitis crónica, piel, asma, pleuresía, neumotórax, bronquiectasia, cáncer, insuficiencia respiratoria, hay cosas. Gracias. Con los 9 temistas. Y esto la llamita el tema, que ahí voy a dar una pregunta. Martes 19:45. No entra el que no traiga carnet. No hay opción. Me olvidé, no. No es que sea capricho mío, es una norma de la universidad para evitar los fraudes que hay. Yo los conozco, todos los que ustedes, pero tengo que cumplir esas normas. Hay 2 días no me encargo con las fotocopias. ¿Preguntas? Ahora, ¿me regalan una foto para mi archivo?